buenas tardes para todas las familias que siguen este espacio de la televisión educativa dedicado en el día de hoy a los escolares con discapacidades auditivas. Muchas gracias por su atención. En el día de hoy vamos a hacer sugerencias para todas las familias de los escolares con discapacidad auditiva en esta situación de aislamiento social. Comenzamos nuestra presentación refiriéndonos a una idea de José Martí. Puesto que se vive, justo es que donde se enseña a conocer la vida. En la actualidad estamos viviendo en nuestros hogares por la situación de la pandemia que enfrenta nuestro país. El gobierno del país, fundamentalmente el de la capital, ha tenido que tomar acciones concretas, por lo que nos hemos mantenido durante un largo periodo de tiempo en nuestros hogares. La vida social de todos se ha visto afectada, en especial la de nuestros niños, que son los héroes de esta batalla. Apoyando la vida con esta afectación, la familia ha tenido que asumir nuevos retos. Corresponde en estos tiempos el rol protagónico a la familia para realizar las tareas escolares que en otros momentos correspondían al centro educativo. Agradecemos a las familias nuevamente de los escolares con discapacidad auditiva por su preocupación mostrada durante este tiempo de aislamiento por facilitar desde el hogar un entorno educativo mediante la comunicación que han mantenido en todo momento con la escuela, con los docentes y con los intérpretes de lengua de señas. Sugerencias para estas familias. Vamos a establecer en primer lugar horarios que organicen la vida de nuestro niño en el hogar, dejando las actividades docentes preferiblemente para el horario de la mañana, que es la hora en que los menores se encuentran más atentos, más activos y más motivados. Este horario debe ser establecido en colaboración con el niño, permitiéndole que él sea el que escoja cuál es la mejor hora sin interrumpir sus otras actividades, igual que las actividades que realizan los padres, aunque no necesariamente tienen que ser los padres los que realicen el acompañamiento. Pueden acompañarse por otros familiares que estén preparados y dispuestos para apoyar a nuestro niño desde el hogar en sus tareas escolares. Vamos a mantener en este espacio un ambiente de armonía, donde el menor reciba y brinde afecto. Debe ser un ambiente agradable, higiénico, respetando todas las reglas higiénicas que estos tiempos nos han impuesto, el lavado de las manos, tratando que en el momento que realicemos esta actividad no haya otras personas para no vernos obligados a utilizar el nasobuco y no interferir en la vía que tienen nuestros niños para la comunicación, que son nuestros labios y nuestra expresión facial. Vamos a evitar en este tiempo las conductas como la lástima y la sobreprotección, tomando conciencia de sus necesidades, pero también las potencialidades que tienen nuestros niños, que no es más que todo lo que ellos pueden llegar a realizar por ellos mismos. No solo tareas docentes, sino también vinculándolos a las tareas que pueden colaborar en el hogar. Y vamos a recordar siempre que en algún momento nuestros niños van a regresar a las escuelas. De ahí que es muy importante evitar la sobreprotección de nuestros niños. Vamos a propiciar también un ambiente donde la comunicación con su hijo y su relación con el entorno estén presentes en todo momento. Para ello debe tener en cuenta el uso de la lengua de señas cubana como primera lengua para los escolares sordos y el lenguaje oral para los hipoacúsicos y los niños que tienen implante coclear. En caso que los padres tengan poco dominio de la lengua de señas, deben buscar apoyo en su maestro, en el intérprete de lengua de señas o en alguna persona que pueda apoyar, incluso en el mismo niño, ya que los niños, una vez que están en el entorno escolar, tienen un dominio de la lengua de señas que corresponde al grado que está cursando este niño. Para lograr una mejor comunicación, vamos a tener en cuenta siempre que a las personas con discapacidad auditiva se les debe hablar de frente, despacio, de forma clara, con una correcta pronunciación de los sonidos, para facilitar la lectura labiofacial, sin descuidar la distancia que debemos guardar entre las personas. Sugerimos también que cuando vayamos a hablar con nuestro niño, nos pongamos a su misma altura. Si estamos sentados, los dos deben estar sentados
Si está de pie, debe estar de pie para realizar una mejor lectura labiofacial. Lograr mantener la atención del niño y el contacto visual durante el proceso de la comunicación. En caso que el niño esté realizando otra actividad en este momento, tocarlo, llamar su atención, decirle que vamos a hablar y que necesitamos que nos atienda, para que el mensaje llegue con toda la intención. No cambiar de forma brusca de un tema a otro durante la conversación. En caso que sea necesario, haremos una pausa, le decimos vamos a cambiar de tema y podemos decirle sobre qué tema vamos a hablar. Esto debe utilizarse en todo momento, no solo en el momento de la tarea docente, sino también en la comunicación diaria con todos sus familiares, para que nuestro niño esté informado de la situación actual del país, de qué está sucediendo en el mundo, no solo de las tareas escolares, incluso de los temas que se tratan en el estrecho margen en el marco de su familia. Nuestro niño nunca debe estar desinformado, hacerlo partícipe de las conversaciones que suceden en el hogar, de qué necesitamos en el hogar, en qué tareas nos puede colaborar. Debemos identificar también que el mensaje ha sido comprendido mediante la pregunta ¿entiendes? Si el mensaje no fue comprendido, vamos a volver a explicar. Necesitamos ser muy pacientes para que el mensaje llegue con toda la claridad que este niño necesita. El programa que se utiliza en la enseñanza de los niños sordos e hipoacúsicos se corresponde con el programa que utiliza la enseñanza general. Por lo tanto, el niño debe visualizar las teleclases en compañía de un adulto, de un acompañante, y luego realizar las tareas de forma individual. Con estas recomendaciones que vamos a dar a continuación, vamos a facilitar más este trabajo. ¿Cómo los padres pueden apoyar a sus hijos para realizar las tareas escolares? Primero, vamos a ubicarlo en el tema que se va a tratar y facilitarle el vocabulario. Cuando decimos el tema, podemos decir también qué asignatura, si es lengua española, matemáticas, el mundo en que vivimos, e historia de Cuba, y sobre qué vamos a conversar en ese momento, para que nuestro niño esté ubicado y sepa sobre qué tema y qué tarea vamos a completar en este tiempo. Le informamos qué actividad vamos a realizar y prepararlo para la misma. Vamos a leer, vamos a escribir, vamos a calcular. De forma sencilla y concreta le vamos a informar la actividad que vamos a realizar en este momento. En el caso de la asignatura lengua española, que es la que más tiempo le vamos a dedicar por las características que tienen nuestros escolares, el acompañante que va a realizar la tarea debe haberse leído el texto con anterioridad y seleccionar las palabras en las que el niño tenga dificultad o que el niño no conozca. Para ello se puede apoyar en el uso de láminas, fotos, objetos reales, dramatizaciones, buscar el significado de la palabra en el diccionario, así como los sinónimos y antónimos, e incorporar la seña que le corresponde. Para esta tarea pueden apoyarse en este diccionario, que es el Diccionario Bilingüe Ilustrado para Sordos e Hipoacúsicos, donde aparece un vocabulario sobre todo para los escolares que cursan el primer ciclo. Aquí pueden ver la foto con la seña y debajo una explicación del significado de la palabra en cuestión acompañado con la seña. En caso que los padres no tengan este diccionario, pueden utilizar otro diccionario cualquiera que tengan a su alcance. La combinación de todos estos facilitará la comprensión del tema. Una vez realizada esta actividad, pedirle al niño que utilice las palabras dadas en frases, oraciones y textos variados, en correspondencia con el grado que cursa, teniendo en cuenta que un texto puede ser
una oración. Pueden ser 2 oraciones, puede ser un párrafo o una composición, en dependencia del grado que esté cursando nuestro niño. En caso que no haya comprendido, vamos a ser pacientes y vamos a explicar nuevamente respetando el ritmo de aprendizaje. Cada persona y cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Unos aprendemos con una explicación, otros aprendemos en 2, pero todos aprendemos. Y vamos a respetar el tiempo de aprendizaje de nuestros niños, porque todos aprendemos de diferentes formas. A continuación, vamos a sugerir qué actividades vamos a realizar para estimular la audición de los niños con discapacidad auditiva desde el entorno familiar. Para esta actividad contamos con la presencia de la máster Leonor Martínez Cuadrado. Buenas tardes a la familia de todos nuestros educandos. Nos corresponde a nosotros dar continuidad a la actividad iniciada en la tarde de hoy, que son ciertas sugerencias para estimular la audición de los niños con discapacidad auditiva desde el entorno familiar. Debemos darnos cuenta que el abordaje de la educación auditiva requiere de la participación de la escuela, pero también de la familia, teniendo en cuenta el momento de aislamiento en el que nos encontramos hoy. Nos corresponde a los docentes preparar a la familia para desarrollar la estimulación residual de sus hijos desde el hogar, aprovechando los recursos naturales que tenemos. Nosotros conocemos que nuestros padres dominan el diagnóstico auditivo de sus hijos. De ahí que vamos a hacer una breve referencia a la clasificación de la pérdida auditiva. Si nosotros tenemos una hipoacusia leve, cuando existe una pérdida hasta 40 decibeles. Tenemos un niño que presenta una hipoacusia moderada, cuando su pérdida oscila de 41 a 60 decibeles. Estaremos en presencia de la hipoacusia severa si esta pérdida oscila de 61 a 80 decibeles. Y un sordo profundo presenta una pérdida de más de 80 decibeles. Todos nuestros papás conocen que decibel es la unidad en la que se mide la intensidad del sonido. Teniendo en cuenta esta clasificación, ahora yo le voy a mostrar una gráfica que se utiliza en la escuela que nos puede demostrar cuáles son los sonidos que pueden percibir nuestros niños teniendo en cuenta la pérdida auditiva que presentan. En esta gráfica de frecuencia, a un lado tenemos los decibeles y las frecuencias en que se producen diferentes sonidos. Si tenemos en cuenta un niño que tiene una hipoacusia leve y su pérdida es hasta 40 decibeles, ahí ustedes van a poder observar cuántos sonidos puede percibir el niño, teniendo en cuenta que estos niños son los que mayor audición residual presentan. Podían estar hablando de que perciben la conversación hablada, es decir, la voz humana, perciben ciertos sonidos como es el movimiento de las hojas de los árboles o la lluvia, el agua al caer, etcétera, el canto de los pajaritos. Pero si nos referimos a un niño que presenta una sordera profunda y su pérdida oscila de 80 decibeles o más, pues ya este niño no va a percibir esa gama de sonidos anteriores, pero sí va a tener acceso a percibir sonidos del ambiente
o ruidos que se producen en el entorno en que este niño se desenvuelve. Estaríamos hablando del ruido del avión, del ruido de la moto, etc. Esto nos da la medida de conocer que aunque los niños sean sordos profundos, pues todas las personas que presentan problemas de audición poseen restos auditivos y que en su mayoría se utilizan para la adquisición y desarrollo del lenguaje oral en el caso de los hipoacúsicos, que son los que mayor audición residual presentan. Por eso es necesario la estimulación sistemática de esta audición residual, ya que les va a permitir detectar y conocer sonidos del ambiente y del entorno en que el niño se desenvuelve. Ahora, para el desarrollo de estimulación de esta audición residual, la educación auditiva se ha trazado dos líneas de trabajos. El trabajo con los sonidos verbales y el trabajo con los sonidos no verbales. Estas orientaciones tienen como objetivo contribuir al máximo al desarrollo del lenguaje oral en el caso de los niños hipoacúsicos leves y moderados, por ser los niños que tienen mayores restos auditivos y por ser el lenguaje oral su primera lengua, así como de los sordos que poseen un implante coclear, ya que debemos tener presente la estimulación auditiva debe potenciar la rehabilitación óptima del lenguaje en estos niños, sin descuidar otros procedimientos como la lengua de señas, ya que sabemos que el niño que posee un implante, aunque tenga el implante, nunca va a dejar de ser un niño sordo. Ahora, con los niños sordos profundos, esta labor de estimulación de la audición residual está dirigida al desarrollo de habilidades para captar los sonidos verbales y los sonidos no verbales, y ruidos ambientales. Estaríamos hablando de la música, de los ruidos de la naturaleza, como la lluvia, los truenos, y los sonidos onomatopéyicos, que son las voces que producen los animales. Ahora, sugerimos ciertas actividades para poder desempeñar esta rehabilitación. Ahora, estas actividades que nosotros vamos a sugerir permiten que se aproveche la audición residual que poseen y que estén atentos al sonido, que logren identificar las señales sonoras que se puedan producir en el entorno en que se desenvuelve el niño y las mismas permitan al niño comprender cuáles de estas señales le resultan importantes para ellos poder desarrollar habilidades en la comunicación oral, en dependencia de las potencialidades que tengan los niños y también de sus necesidades para la vida práctica y social. Entre estas actividades que sugerimos tenemos, por ejemplo, aprovechar los espacios de la casa para la estimulación sensorial. Debemos tener en cuenta que en cualquier espacio de la casa puede haber un sonido y nosotros no podemos desaprovecharlo. Estaríamos hablando de la sala, donde puede existir el toque de la puerta o el timbre, pero también podríamos estar en la cocina y ahí podríamos obtener sonidos no verbales, como el ruido que provoca el agua al caer, que también podríamos encontrarlo en el baño, y de ahí también estaríamos incitando al niño a que participe con nosotros en las tareas hogareñas. También la batidora en el momento de su uso. Hay que enseñar al niño a detectar, a identificar estos sonidos. La olla de presión, un portazo, el toque a la puerta. Todos son sonidos que se producen en el hogar y que debemos hacer que el niño esté al tanto de cuándo se ha producido un sonido, cómo identificarlo y cómo discriminarlo. Y estaríamos hablando de los sonidos onomatopéyicos de los animales. Podríamos aprovechar aquí las mascotas que tenemos en el hogar. Si no hay mascota, aprovechar la del vecino o también grabaciones. Y ahí el niño se puede familiarizar y detectar las voces de ciertos animales, como es el perro, el gato, etc. Trabajaríamos también con diferentes ritmos musicales, con las canciones infantiles, teniendo en cuenta las edades y las preferencias de los niños.
porque el niño puede escoger la música que va a escuchar, que va a sentir. Quizás haya quien piense que el niño, por ser un sordo profundo, no escucha o no percibe el sonido. Pues si el niño percibe su sonido, porque aunque no tenga abundantes restos auditivos, sí tiene células en todo su cuerpo que le permiten sentir o percibir los sonidos que se producen en su ambiente. Por eso es que le va a permitir al niño poder bailar e intercambiar con la familia y hacer demostraciones de afecto, de cariño. Y no debemos olvidar que hay que premiar y felicitar al niño en la medida que obtiene logros en estas actividades. También debemos aprovechar ese espacio para que el niño se pueda mover de forma placentera. Para los sonidos verbales estaríamos teniendo en cuenta la comprensión de los sonidos del habla y de las voces. Aquí podemos hablar de las voces del hombre, la mujer, el niño. El niño tiene que aprender a diferenciar. Y estamos en el hogar, a veces en el hogar están los abuelos, está la mamá y está el papá. Pues el niño tiene que saber, o por lo menos intentar diferenciar la voz de mamá o de papá o de su hermanito. También estaríamos hablando del llanto, de la risa, de las voces de los familiares y distinguir si proviene de un hombre o de una mujer. Reproducción de palabras, frases y oraciones que deben estar relacionadas con el contenido que se está trabajando en la actividad docente televisiva. Aquí tenemos que trabajar con el niño sin descuidar ese vocabulario que se ha trabajado en las teleclases anteriores y en las diferentes asignaturas que el niño ha recibido, teniendo en cuenta el vocabulario de acuerdo a la edad que le corresponde y el grado. La rítmica del habla. La rítmica del habla la podíamos estar trabajando con palmadas. Podemos poner un ejemplo que puede estar relacionado con ese vocabulario que ya el niño trabajó en clases anteriores. Ejemplo, la palabra pelota. Cuando vamos a darle la palabra pelota y queremos hacérsela con palmada para que el niño note la rítmica, ya que debemos saber que los niños con discapacidad auditiva tienen afectada la rítmica del habla, pues lo haríamos con palmada. Ejemplo, pelota. Y ahí el niño va a darse cuenta cuál de las sílabas es la sílaba que tiene mayor acentuación. Esta rítmica del habla con palmada puede utilizarse con los niños pequeños, pero también con los niños más avanzados en el grado, como es tercero, cuarto, y podíamos utilizarla para aprovechar en la acentuación de las palabras que ellos van a trabajar, agudas, llanas, esdrújulas, en la división de palabras en sílabas, etcétera. En el caso de los niños en edades tempranas, se deben provocar sonidos y crear situaciones comunicativas, además de realizar actividades que favorezcan el equilibrio. Por ejemplo, podríamos trazar una línea en el piso y hacer que el niño, al compás de una música o de palmada o de algún sonido que produzca uno de la familia, el niño camine por la línea, y esto ayuda a desarrollar el equilibrio que también en los niños con discapacidad auditiva está afectado. Podemos hacerlo primero más suave, después más rápido, pueden hacerlo al ritmo de una canción infantil y el niño podría estar caminando. Podemos detener el sonido y el niño detiene la marcha, o las palmadas y el niño va a detener la marcha también. Otras actividades que también se pudieran realizar sería armar rompecabezas, juegos musicales como la sillita musical, el juego de los abrazos, que ayudaría a reforzar la actividad afectiva con los niños ya que son pequeñitos. Trabajo con plastilina y los cuentos infantiles que podíamos demostrarle, leerle o también verlos televisados. Aquí en esta lámina vamos a observar algunos de los instrumentos musicales que nosotros utilizamos en la escuela.
pero que ustedes pueden sustituir en el hogar por otros objetos que existen, como por ejemplo las tapas de los calderos. Ustedes las suenan y ahí van a escuchar sonido que el niño puede detectar. También un silbato que se utiliza en el cumpleaños, o el remover de la cuchara en el vaso, que hace también ruido, el ruido de los platos al fregar, etc. Y para culminar nuestra actividad, vamos a hacer una reflexión con los padres. Vamos a aprovechar un poema que se titula Reclamo de un niño sordo a su madre. Mamá, ¿tú me oyes? Solo veo mover tus labios. No oigo el latir de tu corazón cuando me aprietas junto a tu pecho. Mamá, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y no escucho tu voz. Mamá, solo con señas te entiendo. Estoy creciendo y me siento solo. Ayúdame a aprender, mamá. Es que no podré entender jamás. Con este poema, dejándolo a la reflexión de ustedes, me despido y nos veremos en un próximo encuentro.